Está en alerta por el virus del Zika, que sigue propagándose a través de América Latina. Es un nuevo virus que se transmite por los mismos mosquitos portadores del chikungunya y para el que no hay vacuna. Raúl Torres se encuentra en la capital mexicana con los detalles. Raúl. Mari, el virus de Zika fue descubierto hace más de 50 años, pero apenas llega al continente americano y particularmente a México, en donde ya se registró un caso. Pero el virus que ya se ha expandido es el de chikungunya, que amenaza en convertirse en una epidemia en México y Centroamérica. El humo y el polvo se expanden en una guerra a muerte contra un enemigo pequeño, muy pequeño, los mosquitos. En el estado de Oaxaca fumigan por todas partes. Se siente unos calambres muy feos, como tipo artritis. Duele todo el cuerpo. José contrajo el virus del chikungunya. Se calambra todas las piernas de abajo. No se puede ni parar. Que no te pique el mosco. Por todo el país se escucha esta canción. Este virus. La campaña contra el virus comenzó el año pasado, pero ahora llegó otro virus, Zika. Un joven del estado de Querétaro lo contrajo en Colombia. Porque es un caso importado, no ha habido casos secundarios y todavía no tenemos un caso autóctono. El Zika y el chikungunya son parecidos al virus del dengue, aunque menos agresivos. Todos vienen de África. Provocan fiebre, dolores de cabeza, articulaciones y musculares, además de conjuntivitis y salpullido. Miles de mexicanos reciben atención en muchos hospitales de México y es que, aunque los virus no son mortales, sí pueden agudizar otras enfermedades que podrían provocar la muerte. Además de fumigaciones, se recomienda el uso de repelentes de insectos y no dejar charcos de agua, ahí se reproducen los mosquitos. En México hasta el 2 de noviembre se contabilizaron 9.375 casos de chikungunya, pero en Centroamérica hubo casi 200.000 casos, incluidas 7 muertes. Por eso la guerra contra los mosquitos. Existen casas que tienen larvas dentro de sus propias viviendas. Y es que aunque virus y mosquitos son pequeños, son muy poderosos. Y es importante enfatizar que la amenaza está en zonas tropicales y que solamente el contagio se da por picadura de mosquito, no se da de persona a persona. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.